Y a continuación recibimos a la doctora Miriam Victoria Hernández Sarmiento. Ella es médico cirujano, especialista en pediatría, especialista en neonatología y especialista en pediatra neonatólogo por la Universidad Autónoma de México. En su experiencia laboral tiene el manejo integral de los pacientes neonatal críticamente enfermos en área de terapia neonatal. Nos va a presentar el tema de seguimiento del recién nacido prematuro. Bienvenida, doctora. Bueno, buenos días a todos, gracias por acompañarnos en esta celebración. Como cada año, pues conmemoramos y hacemos un homenaje a nuestros bebés prematuros. Como ya lo comentó el doctor Rosado, el lema de hoy es acceso de calidad en todos los pacientes, en todos lados. Es muy importante en actividades anteriores, ¿verdad? En años anteriores habíamos estado hablando de la importancia de la lactancia materna, de otros enfoques, pero en este año es facilitar el acceso de todos los, que tengan todos los papás, ¿verdad? Aparte de la prevención del parto prematuro, pues que tengan acceso a una calidad suficiente en todos los ámbitos. Por eso es importante, nos hemos enfocado mucho en la atención del prematuro a nivel hospitalario, la lactancia materna, el programa Canguro, todos esos beneficios que nos da el ejercerlos para posteriormente favorecer en el desarrollo del recién nacido. Por ello es importante también qué va a pasar después del egreso, qué va a pasar después del alta hospitalaria en un bebé, porque a veces los mandamos con 1000 hojas a los papás y a veces se sienten desorientados en el aspecto de que sigue, ¿verdad? Pensamos que ya pasó la tormenta, que ya todo acabó, pero no, efectivamente pasó una etapa, pero viene otra que todavía nos falta un seguimiento, inclusive el seguimiento del bebé prematuro, lo ideal es que se lleve hasta la adolescencia. Por ello la importancia de este tema. Entonces, para ello debemos hablar y definir qué es un recién nacido de alto riesgo. Bueno, este es el que se va a afectar, digamos, tanto la salud emocional, tanto física como de comportamiento y que va a tener una repercusión en el crecimiento y desarrollo. Tenemos que tener un enfoque multidisciplinario en estos pacientes para poder evaluarlos posteriormente. ¿Cuáles son los grupos de alto riesgo? Pues bueno, en general todos los bebés prematuros menores de 37 semanas, todos aquellos que pesen menos de 2,500 gramos y que hayan presentado alguna comorbilidad, por ejemplo, que hayan presentado dificultades al nacimiento con un Apgar bajo o en sí una encefalopatía hipóxico-isquémica, algunas comorbilidades como enfermedades pulmonares crónicas, leucomalacia periventricular, hemorragia a nivel del cerebral o que nosotros identifiquemos alguna normalidad en el desarrollo durante el examen general. Pero nos vamos a enfocar principalmente en los menores de 32 semanas y los menores de 1500 gramos, que son los que más afección, digamos, tienen en el neurodesarrollo. ¿Cuáles son los objetivos de llevar un programa de seguimiento pediátrico? Pues es importante unificar criterios, tener un programa específico para que todos lo podamos realizar de manera general y universal para poder valorar a estos pacientes. Es importante favorecer también la coordinación entre el médico, digamos, de la consulta o el pediatra de la atención primaria o consulta general en algunos casos que los papás, dependiendo del acceso que tengan. Es importante que nos coordinemos junto con los especialistas. ¿Por qué? Porque a veces las citas, ¿verdad?, se postergan un poquito o no damos la importancia necesaria de que tienen que ser en su tiempo. Regularmente siempre los mandamos con citas, a veces inclusive con el pediatra a las 72 horas, a la semana, a los 15 días, ¿verdad? A veces las intervenciones de los subespecialistas tienen que ser antes del mes de vida. Entonces eso es muy importante, coordinarnos con nosotros mismos entre equipo médico para poder darle facilidad a los pacientes.
Y bueno, como contábamos, es un enfoque multidisciplinario. ¿Por qué? Porque necesitamos del apoyo de todos los subespecialistas, tanto el oftalmólogo, el otorrinolaringólogo, el traumatólogo, porque incluso puede haber afecciones de cadera. También necesitamos mucho el apoyo de rehabilitación física y audiología, que también es muy importante para el seguimiento del oído, y obviamente oftalmología. También es muy importante vigilar un crecimiento por parte de nosotros como pediatría, un crecimiento armónico. Esto lo vamos a estar viendo en las valoraciones previas, en las consultas subsecuentes para valorar el crecimiento del niño. Y es muy importante seguir promocionando la lactancia materna, porque esta es la que nos va a favorecer a que tengamos una cierta protección, inclusive, ¿verdad?, desde nivel hospitalario, seguirlo postnatalmente en casa, en el hogar, para tener mejores condiciones en cuestión del neurodesarrollo. Al igual que también hay que hacer mucho hincapié a los papás, que ellos son una piedra angular, son un factor fundamental para que nosotros tengamos ese apoyo, que acudan a sus citas, que puedan continuar este programa de seguimiento pediátrico y no perder a estos pacientes. Entonces, hablamos de valoración de crecimiento. Ya el niño egresó, vamos a la consulta. Es muy importante estar, digamos, ya llevando el seguimiento del crecimiento. Nosotros utilizamos ciertas valoraciones, tablas, digamos, universales, donde vamos a identificar cuándo el paciente va por debajo de su crecimiento óptimo, por así decirlo. Y es muy importante también identificar factores. ¿Qué es lo que nos va a influir en el crecimiento? Pues sobre todo la edad gestacional. Comentábamos que a todos aquellos pacientes menores de 32 semanas van a tener un poco más de dificultad en llegar a una meta, por así decirlo, en cuestión del crecimiento. No es lo mismo un bebé que pesa menos de 1000 gramos y que uno que pesa 1,500 o uno que pesa 2,300. ¿Por qué? Porque ahí vamos a tener un poco más de dificultad de llegar a la meta del peso. Igual, aquellos que tuvieron alguna otra comorbilidad asociada, sobre todo enfermedades pulmonares, enfermedades crónicas, algún defecto congénito, cardiopatías congénitas, anormalidades del corazón, anormalidades gastrointestinales, que nos va a costar trabajo, va a tener un poco más de ganancia calórica, y eso nos va a costar llegar a la meta del peso. También es importante no caer en los extremos, ¿verdad? Si tenemos un crecimiento insuficiente, pues definitivamente va a mermar en el neurodesarrollo, y por el contrario, si tenemos un crecimiento muy acelerado, pues bueno, nos va a limitar, ¿verdad?, esa prevención que nosotros tratamos de hacer en las enfermedades cardiovasculares, obesidad y diabetes. El objetivo dentro de los primeros 3 meses después del egreso va a ser tener una ganancia ponderal de por lo menos de 25 a 30 gramos al día, y como comentábamos, contamos con ciertos instrumentos para valorar ese crecimiento óptimo. En general, después del nacimiento podemos utilizar unas curvas especiales que utilizamos con edad corregida, que muchas de ustedes, ¿verdad?, como a nivel de enfermería siempre están ya empapadas en esto, que es como un colchoncito, digamos, que le damos a los bebés para poder llegar a la meta, tanto en crecimiento como en desarrollo. Y posteriormente ya se deben de utilizar las curvas normales que utilizamos en los niños sin ningún otro factor agregado. Los niños de bajo peso, sobre todo aquellos que no lleguemos a la edad de 3 años a un peso óptimo o el ideal, y aquellos que estén la talla por debajo del percentil, por lo menos unas 2 desviaciones debajo del percentil, son los que vamos a identificar y son los que de mayor riesgo que vamos a enviar con el endocrinólogo pediatra. Y bueno, este es un ejemplo, estas son las tablas que utilizamos regularmente, las tablas de la OMS, que tanto percentilamos como peso, talla, perímetro cefálico, y a grosso modo tenemos que identificar que al año vamos a triplicar el peso del nacimiento, vamos a doblar la talla, y el perímetro cefálico lo tenemos que alcanzar como meta a partir del año de vida, y la talla a partir de los 3 años de vida. Entonces ya a partir de esa edad prácticamente debimos de haber alcanzado el potencial máximo de crecimiento, y ya después de los 3 años vamos a identificar otro tipo de problemas que vamos a mencionar. La alimentación es muy importante, hemos hecho énfasis en la lactancia materna, es muy importante, obviamente la lactancia es un tema amplísimo que ya hemos hablado en otras ocasiones, definitivamente no hay duda, digamos, que es el alimento ideal para el bebé, le proporciona prácticamente todos los nutrimentos, y también está comprobado que proporciona ciertos otros elementos que nos favorecen al neurodesarrollo.
Otras estrategias que podemos utilizar en los niños de bajo peso es el uso de fortificadores. Hay diferentes enfoques de los cuales, pero en general casi siempre los postergamos más tardar a un mes después del egreso en cuestión de la edad corregida. Y otra estrategia puede ser el uso de fórmulas para prematuro. En general estas también, dependiendo si es alimentación exclusiva con el sucedáneo o mixto con la lactancia, se pueden postergar. Hay dos enfoques, ¿verdad? Según la Asociación Europea puede ser, digamos, hasta las 40 semanas y la Organización Mundial nos refiere que hasta los 2 kilos, pero incluso si es mixta, algunos datos nos refieren que puede ser hasta los 3 kilos que alcanza el bebé para poder dar su beneficio máximo. El hecho de utilizar fórmulas hidrolizadas es muy importante, la complementación con ácidos grasos de triglicéridos de cadena media y otro punto importante que también es énfasis en digamos, este evento de este año es el programa Mamá Canguro. ¿Por qué? Porque el implementarlo desde nivel hospitalario nos va a favorecer no solo para estimular la lactancia materna, sino también se ha comprobado que favorece en el neurodesarrollo del niño en etapa escolar. Y bueno, en cuestión de la alimentación complementaria, a veces los papás pues tienen dudas, ¿cuándo vamos a iniciar la alimentación complementaria en el recién nacido prematuro? En general no hay una regla ni hay un beneficio en que si se inicie a la edad cronológica, es decir, a los 6 meses o a la edad corregida de los 6 meses. Lo que sí vamos a tener de suma importancia es que cada caso va a ser, digamos, individual y único. Lo que sí es importante es que alcanzar el desarrollo tanto psicomotor para poder valorar que está listo para comer. ¿Qué quiere decir eso? Que tenga su sedestación completa, que su sostén cefálico sea definitivamente completo, que su aparato, digamos, motor de deglución esté íntegro, es decir, que aquellos bebés ya se sienten erguidamente, a veces puede ser con apoyo, a veces sin apoyo, pero que ya tenga la capacidad de deglutir, que ya no esté babeando, que su babita, ¿verdad?, que su lengua ya no esté protuyendo tanto. Eso son datos generales indicadores que ya el bebé está listo para poder iniciar la alimentación complementaria. Entonces, va directamente, obviamente, desarrollado, relacionado con el desarrollo neurológico. Y existen ciertas recomendaciones de suplementación para estos pacientes. Definitivamente la suplementación de vitamina D es, digamos, un factor importante, sobre todo para prevenir el raquitismo. Todos ellos se deben de suplementar con vitamina D por lo menos el primer año de vida y esto lo vamos a ir viendo igual en la consulta externa. Los niños que tenemos un agregado, digamos, un factor agregado para carencia de esta vitamina, pues bueno, puede ser el uso de diuréticas, sobre todo aquellos pacientes que fueron que son cardiópatas, el uso de esteroides postnatales que tuvieron enfermedades crónicas del pulmón y que tuvieron que estar utilizando este tipo de medicamentos, se van a beneficiar, igual que como comentamos las fórmulas hidrolizadas, con un aporte, digamos, extra de esta vitamina. Y las recomendaciones en cuanto a la suplementación de hierro también es muy importante. A veces se van con muchos medicamentos y los papás pues definitivamente dicen, no, pues ya para qué se lo doy, ¿verdad? Ya no, ¿qué tanto me va a costar, digamos, el beneficio de estos suplementos? Hay que hacer hincapié siempre al egreso que estos medicamentos tienen que administrarse porque tienen un mejor pronóstico para su administración durante la etapa lactancia para prevenir enfermedades, y definitivamente también el hierro es uno de los elementos importantes, no solo porque favorece en el sistema inmunológico, aunque muchos no lo sepamos, sino que también obviamente en la deficiencia, digamos, carencial para prevenir la anemia del lactante. Es muy importante, ¿verdad?, que esta suplementación se dé también, sobre todo el primer año de vida. Y ya en cuestión de la valoración en las citas subsecuentes de la consulta es muy importante estar identificando factores de riesgo, entre ellos la evaluación motor es muy importante. Estas evaluaciones, ¿verdad? Nuestros bebés prematuros, los menores de 32 semanas y los de menos de 1500 tienen un factor mucho más agregado para presentar alguna alteración motora. Entonces es muy importante que identifiquemos este tipo de alteraciones. La referencia neurológica
neurología pediátrica probablemente vaya a tener que realizarse en algún momento de sus evaluaciones, por así decirlo, y la primera evaluación regularmente la hacemos al nacimiento, después ¿verdad? La consulta puede ser a los 15 días, al mes, y a partir de ahí, ¿verdad?, estarlo citando mensualmente para identificar estos problemas antes del tercer mes y poder referirlos de manera temprana. Hay diferentes escalas, ¿verdad? Sobre todo utilizamos escalas especiales, pero en general, ¿verdad?, antes de los 3 meses podemos utilizar la evaluación de los movimientos de Pretzel y para poder identificar estos factores de riesgo y poderlos enviar a rehabilitación tempranamente. Y una segunda evaluación, si es que todo va bien, se va a realizar antes de los 12 meses de vida. ¿Por qué? Porque a veces incluso los papás se separan demasiado de la consulta y ya van porque el niño no puede caminar y entonces sí, ya es demasiado tardío. Por eso es muy importante que el bebé, ¿verdad?, sea evaluado mensualmente para poder identificar estos problemas tempranamente y no esperarnos hasta que el niño no camine. Otro punto importante es el desarrollo neuropsicológico. Comentábamos que el programa Canguro facilita o favorece mucho a la adaptación posteriormente para estos pacientes. El método se ha demostrado que disminuye, digamos, la manifestación de trastornos emocionales y la adaptación, digamos, o el estrés escolar posteriormente. Es muy importante también hacer un cribado de algunas alteraciones conductuales como autismo, inclusive, ¿verdad?, de manera temprana entre los 18 meses, que es lo ideal, para poder identificar trastornos y hacer evaluaciones posteriores dependiendo del resultado. Utilizamos escalas como el MCHATS, que es el que nos da, simplemente son identificar factores de riesgo y a partir de ahí enviarlos con neurología pediátrica. Otras escalas que utilizamos para la valoración es la escala de Bayley, que bueno, la podemos evaluar, digamos, antes de los 2 años o alrededor de los 2 años, para poder, el fin de todas estas evaluaciones pues es remitirlos de forma temprana al subespecialista, en este caso neurología pediátrica. Y como comentábamos, no acaba, digamos, el seguimiento pediátrico no acaba a los 2 años. A los 2 años apenas identificamos aquellos pacientes, digamos, que presentan alguna detención del crecimiento, pero después de ahí hay que identificar tanto trastornos emocionales como trastornos del aprendizaje. Está comprobado que estos pacientes necesitan o presentan alguna alteración a nivel escolar, trastornos del aprendizaje, sobre todo trastornos del lenguaje a nivel expresivo, ortografía y lectura. Entonces es muy importante evaluarlos incluso hasta los 9 años y a veces inclusive, ¿verdad?, sobre todo hablando de oftalmología, hasta la adolescencia. Y hablando específicamente de alteraciones a nivel del ojo, cuando nos llega un paciente que a lo mejor no fue nuestro, ¿verdad?, lo primero que tenemos que también identificar es si a ese bebé se le hizo su valoración por retinopatía, digamos, para identificar o descartar retinopatía del prematuro. En caso de que no se hubiera realizado, inmediatamente tiene que tener una valoración por oftalmología, sobre todo para identificar complicaciones. ¿Por qué? Porque estos pacientes que fueron identificados con este diagnóstico tienen el riesgo de presentar tanto glaucoma como desprendimiento de retina en algún momento, digamos, de su etapa. Antes de los 3 años podemos identificar incluso errores de refracción. ¿Qué significa eso? Pues alteraciones visuales, alteraciones en los movimientos de los ojos. Por eso es muy importante que se realicen evaluaciones, como volvemos a ser insistentes en la consulta, ¿verdad?, al mes, al segundo mes, al tercer mes, porque ahí es donde vamos a identificar tempranamente todos estos factores. Si nosotros identificamos algún movimiento anormal, digamos, alrededor de los 3 meses, 6 meses, que es cuando detectamos alteraciones en los movimientos de los ojos, estrabismo, pues se puede referir de manera temprana, sobre todo para tratamientos conservadores a nivel de este aparato. Y ya posteriormente a los 3 años, pues sí, identificar parte, digamos, de alteraciones en la agudeza visual para poder identificar quiénes van a necesitar sus aparatos o sus lentes aéreos. Y como les comentábamos, inclusive, ¿verdad?, si tuvieron el diagnóstico como tal de retinopatía, sabemos que esto va en cuanto a la severidad, inclusive tienen que tener un seguimiento hasta la adolescencia, por el riesgo de glaucoma que comentamos.
Otro punto muy importante son las alteraciones auditivas. Esto va directamente relacionado con el lenguaje, porque muchas veces llega el momento del habla, a los 3 años, por ejemplo, y el niño no habla. ¿Pero por qué no habla? Porque no identificamos tempranamente ciertos factores. Uno de estos pues son las alteraciones audiológicas. Todo aquel bebé, que es gran parte de la mayor ¿verdad? Población de los bebés prematuros, tuvimos que utilizar antibióticos, digamos, ototóxicos, aminoglucósidos, por largo tiempo, inclusive más de 5 días ya se considera un factor de riesgo, y esto hace, ¿verdad?, que repercuta a nivel del nervio y que pueda tener alguna alteración auditiva. Falta de oxígeno, ¿verdad?, hipoxia es muy importante también, que hayamos tenido el antecedente de alguna encefalopatía hipóxico-isquémica, o la más importante, una encefalopatía hiperbilirrubinémica, que haya necesitado exsanguino transfusión. Definitivamente va a ir de la mano con alteraciones neurológicas. Algunas infecciones en mamá, ¿verdad?, como la infección del citomegalovirus, que pueden, digamos, inclusive presentarse tardíamente como una hipoacusia. Por eso es muy importante realizar el tamizaje auditivo antes del alta. Lo que se realiza antes del alta son las emisiones otoacústicas, que identifica, digamos, una sordera superficial, que regularmente identifica con un, digamos, tono de 35 decibeles. Pero ¿qué pasa después de ahí? Hay niños que inclusive salen con tamiz normal, pero se tienen que evaluar posteriormente. ¿Por qué? Porque solo identificamos una hipoacusia superficial, o sea, incluso se nos pueden escapar niños que pueden tener una sordera profunda más tardíamente y que no identificamos. Por ello, la importancia del seguimiento pediátrico, de no perder las consultas, porque después de eso, inclusive nos dicen que a los 3 meses se tiene que hacer unos potenciales auditivos del tallo cerebral, que son más específicos para identificar problemas de hipoacusia. Entonces hay una regla que dice 3-6, ¿verdad?, que es donde identificamos, hacemos las emisiones, y ya a los 6 meses podemos intervenir para tener un tratamiento temprano, para ver si son candidatos auxiliares auditivos, y con ello, obviamente, ¿verdad?, favorecer a que no tengamos trastornos del lenguaje posteriormente. Y bueno, pues obviamente, ¿verdad?, cuando nosotros notamos alguna alteración en la consulta, debemos remitir al audiólogo para su valoración. Muy importante, las vacunas. ¿Por qué? Porque muchas veces decimos, bueno, ya fue un bebé prematuro, ¿cuándo le va a tocar su esquema de vacunación? Esto es muy importante, sobre todo porque muchas veces nos preguntan a nivel, ¿verdad?, médico, enfermería, que si, ¿cuándo le voy a poner las vacunas? Es muy importante decirles a los papás que los niños regularmente no se van con un esquema de inmunización aplicado o inicial. Entonces, inmediatamente después del egreso, ellos se tienen que poner sus vacunas, las vacunas al nacimiento, la BCG, la hepatitis B, la monovalente, y ya después, posteriormente, ¿verdad?, la que corresponda a su edad cronológica. No se debe de adaptar el esquema como tal, es el esquema igual que en todos los pacientes. Lo único es que obviamente si llegamos a los 2 meses, pues bueno, va a iniciar, y a partir de ahí se van a ir poniendo las demás vacunas, pero en general el esquema de vacunación es el mismo. Lo único, obviamente, es el esquema nuevo el que cambió, que por la pentavalente, que ahora es la hexavalente, que es donde se está aplicando la fracción de la hepatitis B, y deben de tener sus vacunas, digamos, al corrientes hasta los 2 meses, y en esta temporada aquellos prematuros que ya fueron, ¿verdad?, y que ya tienen los 6 meses de edad cronológica, ponerle la vacuna de la influenza, protegerlos contra neumococo, rotavirus, ¿verdad?, y en su caso, ¿verdad?, aquellos que fueron pacientes con algún factor, alguna enfermedad crónica, que sean candidatos para el uso de anticuerpos monoclonales como el palimizumab. Y otra cosa muy, muy, muy importante es hacer conciencia entre nosotros, personal de salud, y los padres, ¿verdad?, también. Si mi bebé todavía por su edad cronológica no alcanza todavía el esquema que le toca en cuestión de vacunas, es muy importante que nosotros estemos vacunados. ¿Por qué? Porque nosotros somos los que vamos a proteger a ese recién nacido. Si nosotros no tenemos influenza, o si nosotros somos afectados por alguna enfermedad viral como esa, pues obviamente lo ponemos más en riesgo, porque él todavía no genera ese tipo de anticuerpos. Y pues eso es todo. Esta frase es de la red, ¿verdad? Me gustó mucho porque, pues bueno, a final de cuentas es un homenaje para ellos, para los papás, para los bebés, y pues dice, ¿verdad?, el contexto, no cualquiera, ¿verdad?, es elegido para ser testigo de estos bebés que para nosotros siempre son un milagro. Muchas gracias.